Hoy vas a conocer a Illa de Arousa. A Illa de Arousa es un municipio de la provincia de Pontevedra, con una superficie de 7 kilómetros cuadrados y algo más de 5.000 habitantes, enmarcado en la comarca del Salnés. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os saludo desde otro paraíso llamado a Illa de Arousa. Fijaros, vinimos por ese super puente de 2 kilómetros, uno de los más largos de Europa. Acabamos de entrar, vamos a intentar rodear toda la isla. Esta es una primera playita. Creo que tiene entre playas y calas más de 80, imaginaros. Es la isla más grande de Galicia y la más poblada. Así que, como diría Luisito, vamos a darle. Estamos en el mismo punto que antes, de inicio. Ahí está el puente. Enfrente estaría Vilanova de Arousa. Antiguamente la isla pertenecía a Vilanova de Arousa, pero creo que en el 92, si no me equivoco, pues se independizó y ahora es concello aparte. Estas son las playas que dan, pues, hacia el continente. Y parece que hay un sendero, a lo mejor rodea toda la isla. Sería maravilloso hacerlo. Bueno, esta es la siguiente cala que hemos visto, o playa. A ver cómo está el agua. Bastante limpita. Y eso que esto es playa de ría, no es tampoco ninguna maravilla. Seguimos viendo el puente ahí. Y fijaros todas las bateas que están cerquita, cerquita. Mirad, esto seguramente lo utilizan en los barcos, no sé exactamente para qué. Si alguien lo sabe, lo puede dejar en comentarios. Mira, tiene como unos cepillos ahí. Mira, están colgando los mejillones. Con esto recogerán seguramente y los echan aquí dentro. Y aquí tenéis, mira, hay una adorna. Creo que esa es una adorna, la que tiene el palo para la vela. ¿Ves qué pequeñita es? Y esta otra playa. Pues estamos en el puerto de Cabodeiro. Vamos a ver varios puertos. Y ahí veis las bateas donde se cultivan los mejillones. Bueno, pues aquí estamos en o Porto do Xufre. Hay como hasta pequeños astilleros, yo creo, allí. Hay muchísimos barcos de todo tipo, deportivos, yates, muchísimos. Y tenemos todo este paseo por aquí, al lado del mar. Bueno, pues esta es la calle paralela al puerto. Unos pocos soportales. Y aquí tenemos la Asociación de Mexilloeiros, Illa de Arousa. Vamos a perdernos un poco por estas calles, a ver qué vemos. Pues fijaros que nos encontramos aquí. Ese mural de Castelao. Ese es Castelao, uno de nuestros más grandes escritores. Y está echando rayos con los ojos. Y pusieron el cartel de Altrinón que tenéis
un vídeo sobre Altri en el canal. O Atlántico roe as nosas costas. Mirar que callejuelas. Aquí otra. Y hay un antiguo cine. Cine Arosa. Todos eran parecidos antiguamente, ¿no? Mirar qué casa más bonita. Me gustan a mí así, de piedra. Mira esta calle también. Adoquinada. Con casitas antiguas. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues hemos encontrado esta plaza tan chula, con parque para los niños, parque de skate, parque para los niños y las letras de Arousa. Fijaros qué maravilla. Pues es otra pequeña bahía por aquí. El paseo, este es el paseo, debe venir desde allá. Nos metimos al centro del pueblo y vinimos a dar aquí, a otra parte de la costa. Y las chimeneas típicas, ¿no?, que deben ser de las conserveras. Aquí hubo una gran industria conservera. Empezó, creo que la primera fábrica de salazón de Galicia, que trajeron los fomentadores catalanes. Ya hemos hablado de ellos en el vídeo de Ares, que ya tenéis en el canal. Fábricas de salazón. Fijaros, mira el cartel de la calle de Bradomín. Es una casa modernista. Club de jubilados y pensionistas de la isla de Arousa. Está muy bonita. ¿Veis lo que os decía? Ruta de la industria conservera de la isla.
Fijaros qué formaciones hay en esta parte y lo que vamos a ver aquí. El faro, creo que es Punta Cavallo. Un farito. Y esto yo creo que da para el norte. Yo diría que esa es la parte de Boiro. Boiro y... ¿será Boiro esto? Lo de enfrente. Fijaros qué formaciones las rocas. Mira, aquella parece que se está aguantando en equilibrio y que se puede deslizar en cualquier momento hacia el agua. Increíble. Increíble. Bueno, fijaros qué cerquita están las bateas por aquí. Y aquí mira qué impresionante roca hay ahí. Y estas playas es otra pequeña bahía. Es impresionante esta isla. Y con el pinar al lado se respira una paz. El faro. Ay, es que es una cafetería. Pues aquí desde el faro yo creo que se puede distinguir que hay un sendero. Después vamos por allí que hay un sendero de madera. El agua está limpita, cristalina. Estas no son tan apetecibles porque tienen mucha alga y mucha piedra. Las formaciones rocosas son alucinantes. De verdad que sí. Esa también es una playaza, yo creo que es la de Boiro, pero no estoy segura. Y a lo mejor aquellos a Pobra do Caramiñal, por ahí, una de esas, uno de esos pueblos. Y ya más hacia la punta estaría Ribeira, supongo. Otra playa más. Fijaros qué maravilla. Qué maravilla. Creo que tienen chiringuito ahí delante. Vamos a explorar un poco. Bueno, pues aquí tenéis con su paseito de madera, Praia de Areas da Secada. Area da Secada. Suelo resbaladizo. Allí tienen un chiringuito. Esta playa está como con servicios, porque mirad, tiene ahí hasta un puesto de vigilancia, de socorrismo. Está más bonito esto.
Bueno, ahí tenéis un poco de información general de la isla. Estamos en el mirador Condoforno, que dice porque la erosión de una piedra que veremos ahora tiene forma de horno. Hay un corazón de Jesús que se hizo en 5 piezas por sus grandes dimensiones de 3 metros. Y dice que el puente que cruzamos mide casi 2 kilómetros y fue inaugurado en 1985. Aquí veis algunas cosas. Hay un hórreo. Y esa piedra de ahí, que está debajo del Sagrado Corazón, la que está debajo a la derecha o hacia adelante, supuestamente dicen que tiene forma de horno. Pues vamos a subir. Es en el mirador propiamente dicho, es con el... Sí, hay un vértice geodésico ahí, donde está el Sagrado Corazón. Pues vamos allá. Fijaros a medio camino la forma de las piedras. Y esa, la que está ahí, esta, es la que tiene forma de horno. Y ahí está el Sagrado Corazón. Vamos a subir. Ahí veis, ahí es donde estuvimos antes, el pueblo. Por eso yo me perdí, porque es muy estrechito. Y de repente, solo andando unas calles, estábamos en otro sitio, muy diferente. Así que aquí estamos mirando al sur. El puente por el que cruzamos. Lo siento porque hay un poco de neblina hoy. Ese sería el sur de la isla, que casi no se ve, y el sur de todo está protegido porque es parque natural. Pero muy buenas vistas del pueblo. Estamos en la parte sur de la isla, el parque natural. Es como un conjunto de zonas protegidas que hay en esta zona, no solo en la isla de Arousa, creo que también junto con partes del Grove. Bueno, pues vamos de camino a empezar un sendero que hay circular. Aquí hay un camping. Tiene buena pinta. Y bueno, no hay para aparcar, es así en un lado de la carretera. Que sepáis que esto ahora está muy guay porque estamos a finales de mayo, es temporada baja. Pero esto después, en verano, está completamente lleno. No hay apenas sitio para aparcar. Así que si venís en verano, armaros de paciencia. Bueno, a partir de aquí empieza el parque natural. Empiezan las normas. Ahí tenéis. Yo os aviso que no se pueden traer perros. Cosa que yo nunca entenderé, porque el problema no son los perros, sino los dueños, que no recogen lo que tienen que recoger, porque si no, tú me dirás qué daño hace un perro. Hacemos más daño nosotros que los perros, ¿verdad? Pues aquí empieza, a ver dónde está señalizado. Bueno, aquí tenéis la playa. Esta playa está genial. Fijaros, es como una piscina. Agua cristalina, arena blanca.
hay poca gente, no hay peligro. A ver si después nos damos un chapuzón. Y no sé dónde empieza el sendero circular, pero por aquí empieza. Hay dos, hay uno más largo y otro más corto. Vamos a intentar hacer el más corto. Y os iremos enseñando así lo que veamos más interesante. Joya de la isla de Arousa, ahí veis. Oasis de agua dulce en una isla en el mar. Y aquí tenéis las rutas. Ahí veis el punto rojo, es donde estamos ahora. Parece que es pegado a la playa. El sendero era el ruta corta, es el morado. Así que hay que seguir por la playa. Después supongo que estará señalizado. Y en este punto cortamos. Bueno, pues venga, vamos allá. Bueno, pues ya hemos iniciado el camino. Fijaros qué preciosidad, la ría. Eso es Vilanova de Arousa, a donde pertenecía la isla antes de independizarse. Y sigue la playa por ahí. Pues mira, es bastante grande, porque desde allá... Bueno, fijaros que realmente la isla es que es casi todo playa, yo creo. Fijaros el puente de entrada y desde allá ya se ve arena, arena, arena. Habrá alguna zona que solo es roca, pero ahí detrás de esta hierba sigue siendo arena. Todo. Y agua cristalina, limpia. Precioso. Aquí parece que nos separamos un poco de ir pegados a la playa. Pero también mola meterse así entre la vegetación. Los pinos, los helechos, las silvas. A ver, aquí había una encrucijada, pero pone paso playa. Y hay más arena, así que suponemos que aquí se viene una playa. Bueno, mira qué playa tan chula. Qué playa más chula. Wow. Claro, ahora estamos en una de las puntas sur de la isla. Entonces, ese pueblo que vemos ahí enfrente es el Grove, que lo veíamos en el otro capítulo sobre el Grove. Veíamos la isla de Arousa, bastante cerca además. Y veis el puente que cruza a la isla de La Toja, que es esa de ahí. Bueno, veníamos de ese camino y aquí hay otra calita. Aquí hay poquita arena, pero vamos a seguir el camino. Veníamos de ahí.
Bueno, pues en esta última playa que hemos enseñado está el punto de corte. Si no nos equivocamos, el sendero largo seguiría por ahí, pero aquí hay un palito y aunque parece color blanco, yo al principio pensé que era color blanco, pero debe ser el malva o morado, pues que está descolorido. Está como muy clarito. Sí, además me suena que era el 30, ¿no? En el mapa. O sea, está señalizado, pero bueno, te tienes que aprender un poco al principio, coger un poco la orientación en el mapa del principio. Y ahora vamos a, como ponía en el mapa, a atravesar monte. Ya dejamos la costa, pero los que tengáis tiempo y ganas podéis hacer todo el sendero. Tiene que ser maravilloso todo, pues será parecido a lo que hemos visto, todo por la costa. Ya veis que es una costa casi infinita. Pues fíjate que yo leí que eran más de 80 playas y calas en total la isla. Así que tenéis para cansaros aquí, para pasar unos días, disfrutar a tope. Me gusta esto de caminar entre los helechos y los pinos. Solo se oyen los pajaritos. Bueno, pues sorprendentemente ya hemos acabado. Se nos ha hecho corto, la verdad. Tampoco creo que vayamos tan rápido, no sé. O no lo hicimos bien, pero ya estamos de vuelta en el punto inicial. Yo creo que se puede hacer el sendero largo sin problemas. Seguramente se hace rápido también. El sendero está muy bien, es lisito, llano, prácticamente apto para todos los públicos. Así que es súper recomendable. Bueno, pues vamos a intentar darnos un baño en la playa esta del principio, que está muy bien, tiene muy buena pinta. Bueno, y nos despedimos desde la playa. Ya nos dimos el chapuzón, el agua está buenísima. Quería informaros de que si venís a Galicia, no vendría mal que os descarguéis la aplicación de Meteo Galicia, porque ahí tenéis información tanto de las temperaturas, del tiempo que va a hacer, como del estado de las playas. Podéis ver cómo está el agua, si hay olas, la temperatura, o podéis consultar la web que es meteogalicia.gal. Desde aquí, desde el paraíso, una vez más, os agradezco que os suscribáis, que deis un like, es gratis y me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y que compartáis para que llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima.